Hola a todos, hoy vamos a cocinar un mole almendrado. Este mole es conocido por ser supuestamente uno de los 7 moles más emblemáticos del estado. ¿Por qué digo supuestamente? Porque Oaxaca es la tierra de los moles. No existen nada más 7 moles más emblemáticos. Tal vez 7 docenas, que podrían ser los más populares. Porque si hablamos de variantes, Oaxaca es un estado tan diverso, hablando en el sentido de etnias, ecosistemas, ingredientes, alimentación y muchos otros factores por los cuales se consigue una gastronomía tan variada y tan diversa. Así como hay moles propios de cada región, también hay moles que se encuentran en todo el estado, pero con una infinidad de variantes y versiones. Un mole no es un caldo, no es una sopa, tampoco una salsa. Un mole es un mole. Hacer un mole siempre es un poco complejo por el balance perfecto que hay que lograr entre la cantidad de sus ingredientes, pero les aseguro que no existe ningún arte que sea indomable. Empezamos, vamos a necesitar 4 dientes de ajo, 2 cebollas blancas, 6 tomates bien maduros, unos 8 o 10 mil tomates, un rollito de perejil, 2 puños así de almendras, 2 puños de ajonjolí, un puñito de uvas pasas, cantidad a gusto de aceitunas y alcaparras que van a hacer el contraste ácido perfecto con el mole dulce, unos chiles en vinagre que van a ser el elemento picoso del mole, son unos jalapeños bien jugosos y suculentos. De especias tenemos unas rajas de canela, 6 pimientas gordas, 6 clavos de olor y un poquitito de laurel. La pimienta gorda o pimienta tabasco es una pimienta endémica de todo el sur y suroeste mexicano. En inglés se la conoce como allspice porque la gente dice que es una combinación entre pimienta negra, clavo de olor y canela. De guarnición vamos a tener unos rabanitos frescos que son muy consumidos en Oaxaca. Y también vamos a acompañar con estas verdolagas. Las verdolagas son unos quelites o hierbas frescas que crecen cerca de la milpa, donde se cultiva maíz, frijol y calabaza. Son unas hierbas que tienen muchas propiedades medicinales y además son muy nutritivas. Pueden ser consumidas salteadas, crudas, hervidas, en sopas o en salsas. Y como proteína vamos a tener esta lengüita de res que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Para empezar vamos a poner a hervir la lengua con una cebolla blanca, 2 dientes de ajo, un poquitito de laurel y sal de mar. Siempre que usemos una olla a presión tenemos que checar que la goma esté bien puesta, y para evitar que la goma se vaya descomponiendo siempre hay que lavarla después de cada uso y untarle un poquitito de aceite para que la goma no se vaya resecando y esto quede siempre herméticamente cerrado. Una vez que esto empiece a hervir y la válvula entre en acción, podemos bajar el fuego al mínimo, así nos ahorramos gas. Dejamos hirviendo esto 20 minutos y ya queda listo. Y empezamos con el primer elemento del mole, friendo las pasas hasta que queden hinchaditas. Lo siguiente es pelar las almendras, pasándolas por agua hirviendo hasta que puedan ser peladas fácilmente. La verdad que es un trabajo un poco tedioso, pero hay que hacerlo para poder tostarlas bien en el comal de barro. Deben quedar tostadas pero no quemadas. Y seguimos con el sésamo o ajonjolí. El sésamo vamos a ir tostando en el comal y lo vamos a ir moviendo con nuestra escobeta. Tostar el ajonjolí es una de las partes más divertidas de esta receta porque empiezan a saltar a medida que se van cociendo, como si fuera que uno está preparando palomitas o pororó. Deben quedar muy tostaditas, pero no quemadas obviamente porque eso amargaría, y además tienen que soltar un aroma asombroso. Hacemos lo mismo con todas las especias, teniendo cuidado para no quemarlas. Les tienen que quedar así con un color y un aroma súper ricos. Un aroma que les va a penetrar las fosas nasales. Todo lo vamos a moler en este molcajete bebé hecho con piedra volcánica. Es un instrumento súper útil, súper práctico, muy utilizado y que nos va a dejar las especias molidas en cuestión de 2 minutos. Y nos debe quedar bien molido para que pueda integrarse bien al mole.
Y proseguimos con las cebollas, que las vamos a colocar en el centro, los 1000 tomates que van a ir en los costados y nuestros 2 dientes de ajo. A mí en lo personal me gusta colocar la cebolla siempre en el medio porque no es el lugar más fuerte del comal. Y los 1000 tomates, que están un poco más blanditos, me gusta ponerlos en la parte más caliente del comal. Así también los ajos me gusta tenerlos en los bordes del comal para que se tatemen bien pero no se quemen. Damos vuelta a las cebollas y tienen que quedar bien tostadas de esta manera. Y los 1000 tomates tardan un poquito menos, deben quedar con una consistencia flácida, muy suave. Todo esto lo hacemos sin ninguna gota de aceite. Una vez listos los 1000 tomates, damos lugar para el último elemento, que es el tomate. Y acá realmente pueden ver cómo los tomates se van convirtiendo en una bomba para este mole. Y continuamos con la siguiente fase, que es moler todos los elementos para empezar con el mole. Tradicionalmente toda la molienda de los elementos del mole se hace en el molcajete y en metate, pero como hoy no cuento con mucho tiempo, lo voy a hacer en licuadora. Y voy a empezar a freír nuestro licuado pasándolo por un colador para que la textura sea homogénea y bien lisa. Hay que tratar de colar al máximo nuestro mole. Todo esto obviamente en nuestra olla de barro verde. Ahora llega el turno de los elementos secos que habíamos pasado por el comal. Y para poder molerlos le vamos a agregar el caldo donde hervimos nuestra lengua. Obviamente ese caldo tiene muchísimo sabor. Y empezamos a salar. Aquí es cuando nuestro mole empieza a tomar sentido y le vamos agregando más caldo de res. Las especias vamos a ir agregándolas de a poco para no pasarnos. Probamos, a ver. Todavía aguanta un poquito más. Agregamos todo el resto de las especias y le agregamos un poquito más de sal. Lo dejamos reducir y a ver qué tal. Ahora sí, impresionante. Este es el punto final donde le agregaremos las aceitunas, chiles y alcaparras. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a pelar la lengua. Esto quedó súper suave. Vamos a cortar unas rebanadas bien finas. Creo que esta parte más gruesa es la que más me gusta. Finalmente tenemos todo listo para emplatar: nuestro mole, nuestras guarniciones, los chiles, los elementos ácidos para contrarrestar el dulzor. Tenemos las verdolagas y unas florecitas de albahaca que encontré en el jardín. Y miren un poco, es un poema, un mole delicioso, dulce, ácido, picoso, fresco, rico, una locura. Se los recomiendo totalmente. Y si les gustó la receta, síganme en mis redes, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita para tener notificaciones de las demás recetas que les voy a estar compartiendo. Muchas gracias a todos, soy Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.